Informe Laboratorio 10, Reacciones, Redox, Aplicación y Electroquímica. Integrantes: Alexander Guzmán Cardona, Andrés Felipe Carrillo Burgos, Orlando Navarro Quintero y quien les habla, André Marcela Rincón Barajas. Los objetivos de este informe: el objetivo general es estudiar algunas reacciones de oxidación, reducción para comprender el concepto de oxidación y reducción. Los objetivos específicos es comprender los conceptos de oxidación y de reducción a partir de reacciones redox, determinar si una sustancia actúa como agente oxidante o como agente reductor, conocer qué es un proceso de electrodeposición, utilizar los conceptos redox para verificar en el proceso de electrodeposición la transferencia. Hola, soy Alexander Guzmán. Les voy a describir la práctica número 10 de Química General. Esta práctica la realizamos en la Universidad Militar Nacional, en la sede Cajicá. Esta práctica se enfocó en la reacción de transferencia de carga electrónica, específicamente en los procesos de reducción y oxidación. La transferencia de carga implica que un elemento se oxide liberando electrones, mientras que otro se reduce recibiendo estos electrones. La batería, un sistema de almacenamiento de energía, fue el componente central de esta práctica. En la práctica 1 generamos una batería, la cual realizada con monedas que cumplieron la función de transferir electrones, los cuales funcionaron como conductores eléctricos, y el que nos dio los electrones fueron las arandelas. Utilizamos arandelas de aluminio, monedas, papel craft que nos sirvió como soporte de ácido clorhídrico, el cual nos proporcionó los iones. Esta reacción provocó que el metal se oxidara. Se utilizó un multímetro para medir los voltajes generados, mostrando que incluso con un montaje de monedas se podría obtener un voltaje de 6 voltios. La batería resultante tenía aplicaciones prácticas como encender la luz LED que podemos ver en la foto. La segunda práctica realizamos una celda electrolítica donde se desplazaron electrones de un elemento a otro. Para esto necesitamos una fuente de electricidad externa para impulsar el movimiento de electrones de un lado a otro. En esta práctica utilizamos dos alambres de cobre, uno conectado al positivo, que sería el ánodo, y otro conectado al negativo, que sería el cátodo, el que recibe el material. Estos se sumergieron en una solución de sulfato de cobre y ahí se generó la electrodeposición. Se midió la corriente para calcular la masa depositada de los electrodos, evidenciando la proporcionalidad entre corriente y masa depositada. La práctica abordó aspectos claves de la electroquímica, demostrando que la transferencia de carga electrónica y aplicación de la generación de energía mediante una batería improvisada. Además, se exploró la electrodeposición para observar los cambios de la masa de los electrodos. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Mi nombre es Orlando Navarro y hoy vengo a hablarles acerca de los resultados que obtuvimos en las tablas, en el procedimiento del laboratorio realizando la celda electrolítica. Y bueno, durante el experimento de electrodeposición en sulfato de cobre se utilizaron dos alambres, como se encuentra en nuestra tabla, A1 y A2, con distintas masas iniciales. El alambre A1 con una masa inicial de 2.5622 gramos se designó como el cátodo, mientras que el alambre A2 con una masa inicial de 2.5027 gramos actuó como el ánodo. En nuestro caso, pues el ánodo es el electrodo en el cual ocurre la oxidación y el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción, es decir, la ganancia de electrones. Según los datos obtenidos, la masa del alambre A2 disminuyó ligeramente durante el experimento. Esto se debe a que el alambre A2 se oxidó y se liberó al electrolito como iones de cobre. La masa del alambre A1, por lo contrario, pues aumentó a 2.57 gramos. Debe a que los iones de cobre en el electrolito se redujeron y se depositaron en la superficie del alambre. En conclusión, en este experimento, el alambre A2 se dio masa y el alambre A1 recibió masa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la masa total de los dos alambres no cambió. La masa que se dio el alambre A2 fue igual a la masa que recibió el alambre A1.
La intensidad de corriente que utilizamos para la electrodeposición fue de 0.020 amperios. La relación que existe entre la masa depositada y la intensidad de corriente es proporcional. Esto significa que si se duplica la intensidad de corriente, la masa depositada pues, también se duplicará. Y el tiempo que llevó la electrodeposición fue de 120 segundos. La relación entre la masa depositada y el tiempo de electrodeposición es proporcional también. Esto significa que si se duplica el tiempo de electrodeposición, pues la masa depositada también se duplicará. De antemano, muchas gracias. Continuará mi compañero Andrés dando una breve explicación del desarrollo de las conclusiones. Muchas gracias. Finalizar nuestro informe de la práctica número 10, pudimos sacar las conclusiones de los 2 experimentos realizados en el laboratorio. En conclusión, podemos determinar que el laboratorio de electroquímica realizado en el campus de la Universidad Militar Nueva Granada, en el municipio de Cajicá, fue un ejercicio exitoso que demostró los principios básicos de la electroquímica. Los estudiantes logramos observar la transferencia de carga electrónica y su aplicación en la generación de energía mediante una batería improvisada. Además, pudimos explorar la electrodeposición para observar cambios en la masa de los electrodos. La celda galvánica, construida con monedas, arandelas y papel craft, generó un voltaje alrededor de 6 voltios. Esto se debe a que la reacción redox entre aluminio y los iones de hidrógeno es espontánea. El aluminio se oxida y libera electrones, los cuales son captados por los iones hidrógeno, que se reducen y forman hidrógeno gaseoso. Los electrones fluyen a través del circuito externo, creando una corriente eléctrica. La altura de la columna de monedas influyó en el voltaje generado, siendo necesario contar con suficiente papel aluminio para obtener un voltaje significativo. Esto se debe a que el papel aluminio actúa como un electrolito, proporcionando los iones hidrógeno necesarios para la reacción redox. La electroposición de cobre utilizando sulfato de cobre en solución demostró la proporcionalidad entre la masa depositada y la intensidad de corriente y el tiempo de electrodeposición. La masa de cobre depositada aumentó al aumentar la intensidad de corriente y el tiempo de electroposición. La intensidad de corriente es una medida de la cantidad de electrones que fluye a través de un circuito. Un mayor voltaje proporciona más energía para que los iones de cobre se reduzcan y se depositen en la superficie del electrodo. El tiempo de electroposición es el tiempo durante el cual los iones de cobre tienen la oportunidad de reducirse y depositarse en la superficie del electrodo. Un mayor tiempo de electrodeposición permite que se deposite más cobre. Para finalizar, pues con mis compañeros pudimos sacar esas conclusiones. El laboratorio de electroquímica fue una experiencia valiosa para los estudiantes. Nos permitió comprender los principios básicos de la electroquímica y cómo pueden aplicarse en aplicaciones prácticas. También, pues queríamos hacer unas recomendaciones. Para mejorar la práctica, se pueden realizar las siguientes recomendaciones. Utilizar monedas de diferentes metales para observar cómo afecta el metal al voltaje generado. Utilizar una solución de sulfato de cobre de mayor concentración para aumentar la cantidad de masa depositada. Utilizar un cronómetro para medir el tiempo exacto de electrodeposición. Estas recomendaciones permitirán que futuros estudiantes exploren más a fondo los conceptos de electroquímica. Muchas gracias, profesora y compañeros.